sea grandemente enriquecido por la gracia del Señor, por el poder de su presencia y la grandeza de su amor. Que esta mañana el Señor nos pueda consolar, nos pueda fortalecer, pueda afirmar nuestra fe, pueda sellar compromisos que a veces siempre en nosotros los seres humanos son compromisos un poco titubeantes, pendulantes. Un día estamos aquí, al otro día estamos allá. Que Dios nos dé esa estabilidad que necesitamos para ser verdaderos exponentes de la grandeza de nuestro Dios. Mientras cantábamos esta mañana, yo podía recibir confirmación del mensaje porque hemos cantado solamente del amor de Dios, y yo decía, Señor, qué bueno que tú estás confirmando lo que quiero compartirle a la iglesia, y le quiero hablar acerca del fiel e indestructible amor de Jesucristo el Señor. Del fiel e indestructible amor de Jesucristo el Señor. ¿Tú sabes cuánta seguridad nosotros tenemos en que el amor de Cristo sea indestructible? Nada de lo que tú puedas hacer, nada de lo que yo pueda hacer puede cambiar el poder de ese amor para con nosotros. Eso nos da una tremenda seguridad. Dime tú, ¿qué pensarías tú de alguien que te amara tan desbordadamente? De alguien que te amara sin condiciones, sin reservas. ¿Qué pensarías de una persona que te amara sin limitaciones? ¿Qué pensarías tú de una persona que tiene la magnitud de un amor que puede absorber todas, absolutamente todas tus torpezas? Que una persona tenga un amor tan magnífico, tan poderoso, que tú seas como seas, esa persona te inunda y te hace desaparecer en el poder de su amor, y tú ya no existes cuando estás con ella. Te permeas, te vuelves tan como esa persona que en verdad uno no llega a entender cómo puede haber un amor tan grande. ¿Usted se ha puesto a meditar en eso? ¿Cómo Dios, siendo un Dios tan santo, tan justo, un Dios tan sublime, un Dios tan perfecto, en su Hijo nos ame de esa manera? Lo primero que usted diría, no me lo merezco. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo digo, no, yo no me merezco ese amor. Pero bueno, qué bueno que lo tengo allí, disponible para mi vida. Y está allí, para ti, está allí, para mí. Estos días hemos estado hablando acerca del nuevo hombre creado en Dios, de esa nueva persona que usted hoy es. Y una persona solamente puede cambiar por algo que lo supere, por algo que lo haga desaparecer. De hecho, hay historias, hay películas, hay films que hablan del amor entre una persona y otra, que hablan de esos amores abnegados, que hablan de esos amores redentores, que hablan de esos amores que no tienen barreras, que son ilimitados. ¿Se ha dado cuenta que cuando a uno le pasan cosas, hay personas que dicen, mi amor tiene un límite? Eso somos nosotros. La calidad y la cualidad de nuestro amor tiene siempre un límite. Si a mí me sucediera esto, hasta ahí nomás llega esta persona. Eso quiere decir que tu amor y mi amor, si tenemos ese pensamiento, tu amor y mi amor no se compara al amor de Cristo. Y esta mañana yo quisiera afirmar esto en ti, quisiera afirmar esta verdad. Porque si tú afirmas esta verdad acerca del fiel e indestructible amor de Jesucristo, si tú lo afirmas en tu vida,
si esto te da identidad, en tu vida va a poder pasar cualquier cosa y nunca vas a cambiar. Porque la Biblia dice que el amor nunca cambia. Entonces, cuando una persona cambia, es porque tiene una crisis de amor en su interior. Necesita saber qué es el amor. Necesita saber la dimensión del amor de su Padre y de su Redentor. ¿Está preparado para el mensaje de esta mañana? Yo esperaba un amén más categórico. Yo esperaba un amén así. Yo quiero escuchar acerca de ese amor. Yo quiero conocer acerca de ese amor. Yo necesito perfeccionar mi amor. ¿Está preparado en esta mañana para el mensaje? Aleluya. Vamos por buen camino en esta mañana. El mensaje de hoy entonces tiene como propósito afirmar lo que ya hemos venido diciendo hace algún tiempo con respecto a la obra perfeccionadora de Cristo en nuestras vidas. Hemos estado hablando acerca de la obra. Y la obra se perfecciona en nosotros, en cada uno de nosotros. La obra se perfecciona en amor y por amor y para amar. La semana pasada exponíamos cómo la palabra de gracia tiene el firme propósito de lavarnos para llevarnos a la estatura y a la perfección del Hijo Jesucristo, con el glorioso fin, con el único propósito de ser un testigo y un testimonio de su amor y su gran poder para con el mundo. Siempre está la pregunta, y siempre asalta esta pregunta: si hay algo o alguien que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Podría existir algo que nos pueda separar de su amor? La respuesta que usted tenga, si usted tiene dudas, algunas personas tienen dudas, otros tienen interrogantes. Tener una duda y tener un interrogante no es lo mismo. Yo siempre uso la palabra, tengo una interrogante en mi vida. Nunca dudo de Dios, pero sí puedo ignorar algo que no sé, y eso es un interrogante. Duda es que yo tengo ciertos reparos con algunas cosas. Con Dios no tengo ningún reparo. Con su amor tengo muchas interrogantes porque no entiendo la dimensión de su amor. Me cuesta entender por qué Él me ama tanto. ¿No te ha pasado eso a ti? Que de pronto tú piensas y dices, ¿por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué se desborda por mí? ¿Por qué hizo lo que hizo para demostrarme que me amaba? Y recuerde esto, cada vez que Dios a usted le hace experimentar su gran amor, no tan solamente le está dando un privilegio, le está adhiriendo una responsabilidad. Si tú has dimensionado la manera en la cual yo te amo, te hago responsable de amar de la misma forma que yo te he amado. Eso nos saca muchos amenes. Dígame amén. Claro, uno en esas circunstancias, uno dice amén es muy así, un amén así muy silencioso para que uno no se sienta muy comprometido. Pero eso es así. Siempre está esa pregunta. Todos en alguna medida cuando vamos camino a la madurez y a la perfección en Cristo, nos asaltan esas interrogantes de cómo nos vemos a la luz de su palabra, cómo Él nos ve. ¿Te has preguntado cómo Él te ve a ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Señor, ¿cómo tú me ves a mí? Una cosa es que tú sepas una verdad de Dios y otra cosa es lo que tú pienses acerca de ti. Ahí puede haber un universo de diferencia. Según la Biblia, según las Escrituras, Dios a ti te ve perfecto en Cristo. Pero otra cosa es lo que tú tienes que hacer por aquello que Dios te otorga
en cómo te ve y en cómo te busca, en cómo te procura, cómo te anhela, cómo desea que tú le entiendas a Él. Porque si tú le entiendes y yo le entiendo, voy a poner menos obstáculos en mi vida para que Él me pueda usar y yo pueda ser un instrumento de su gracia. Por lo tanto, este mensaje tiene el firme propósito de convencernos que el amor de Dios es indestructible. Repita conmigo, el amor de Dios es indestructible. Siempre piense eso. Amado, por favor, cuando usted cometa los peores errores de su vida, cuando usted piense las cosas más bajas, porque algo le ha sucedido, porque algo le han agredido, si algo le han hecho y de pronto surge esa humanidad dentro de usted que quiere responder, que quiere desahogarse, porque encuentra injusto lo que le sucede. Usted piense esto: el amor de Cristo es indestructible para conmigo. Amén. Acuérdese de eso. Entonces, como este mensaje tiene el firme propósito de convencernos que el amor de Dios es indestructible hacia nosotros, Dios ha hecho su parte al mostrarnos y manifestarnos su gran amor. Él ya hizo su parte. Él hizo su parte para contigo y para conmigo. Él ya ha hecho su parte para mostrarnos, para dimensionarnos su gran amor. Ahora nos queda a nosotros exponernos a esa grandeza de su amor, a la grandeza y a la riqueza de su palabra, para que todo lo que manifieste imperfecciones y pobreza en nuestra vida sea reemplazado por su inescrutable y multitudinaria riqueza en nosotros. Recuerde que la riqueza más grande que habita en Cristo es su amor. Esa es la riqueza más grande que hay en Él para ti y para mí. Porque el amor de Dios no lo podemos dimensionar, no lo podemos cuantificar, es inescrutable. Y de esa riqueza de su amor emanan todas las demás cosas. Si tú eres una persona que se perfecciona en el amor, todo lo demás será perfecto. Si tú te perfeccionas en el amor, todo lo demás quedará rendido a la perfección de ese amor. Por eso el apóstol Pablo dice: el que ama ha cumplido la ley. Qué poderoso es eso. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Nadie, ninguno pudo. Pero Pablo tuvo esa revelación. Él dijo: el que ama ha cumplido la ley. Eso es ya tremendo, glorioso. Entonces, si alguien a mí me preguntara: pastor, ¿cómo me perfecciono? Sencillo. Ama y te vas a perfeccionar. Ama día tras día. A medida que tú vayas caminando en la vida, ama y no dejes de amar. Y escúchame, puede que algunos hasta te digan: pero tú eres tonto, te haces. ¿Por qué amas a esas personas que te hacen daño, que te hacen mal, que hablan de ti, que te juzgan, que te critican? Lo más probable es que esas personas te digan: lo normal es que tú les odies. Y tu respuesta tiene que ser esta: es que mi naturaleza me impide odiar. El que está en mí me impide odiar. Yo lo único que puedo hacer es amar. No he sido creado sino solo para manifestar la grandeza de su amor. ¿Y eso es ser tonto? No. Eso es cargar
el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Poderoso, ¿eh? Entonces, no está lejos tu perfección. Tu perfección está a un clic en tu corazón. O amo u odio. O desecho o recibo. Vamos a la escritura en esta hora. Romanos capítulo 8, verso 28-29. Vaya, tome su Biblia ahí, por favor. La escritura dice, y vamos a leer un texto que leímos la semana pasada. Pusimos uno de estos textos que está aquí dentro de estos 10 u 11 textos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de... ¿Qué era lo que hablábamos la semana pasada? El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. El que te amó, te va a enseñar a amar. Si tuviéramos que ponerle un título al mensaje y cambiarle el título al mensaje de la semana pasada, podríamos decir que el que te amó te va a enseñar a amar. Y el que dijo eso fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo odiaba a los cristianos. Usted lo sabe, ¿eso es cierto? Pablo odiaba a los cristianos. Pero cuando leímos Filipenses la semana pasada y la semana anterior, leímos una frase que decía, mirad con cuán grandes letras os escribo y llorando les escribo. Ese hombre amaba a la iglesia. Después que la odiaba tanto, dime tú, ¿cómo un hombre puede ser perfeccionado después que odia tanto? Puede amar tanto. Eso solamente lo puede hacer el amor de Dios. Amén. Antes de leer, yo veo que usted está muy silencioso hoy día. Yo creo que hay algunas personas que tienen problemas de amor aquí. Pastor, yo quiero que el Señor me enseñe a amar. ¿A cuánto le gustaría que el Señor le enseñara a amar? Amén. Usted se ríe nomás. Pastor, no me meta en problemas, por favor, que ya tengo suficientes. Amado, la vida sin amar, la vida sin desafíos de amor no vale la pena vivirla. No vale la pena vivir una vida. No vale la pena vivir una vida carente de amar. Esa persona es inútil. Y disculpe que use esta palabra tan confrontadora. Una persona que no ama es inútil. Porque lo único que edifica a una persona es el amor. Y de ahí vienen todas las demás cosas. Amén. Así que dígale al Señor en esta mañana, Señor, enséñame a amar. Uy, hay algunos que lo dijeron con los labios así como muy cerrados, así, Señor, enséñame a amar, así como sea valiente. El reino de los cielos. ¿Quién arrebata el reino de los cielos? Valientes. Los violentos. Otra versión dice los violentos. Sea violento con el hombre que usted era antes. Con ese hombre sea violento. No le aguante nada. Con la mujer antigua, con la vieja y con el viejo, sea violento. No le aguante una. No le deje pasar una. Expóngalo, avergüéncelo. Y usted va a estar alimentando y va a estar nutriendo al nuevo hombre. Dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque
a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está sentado a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada. Bueno, vamos a definir qué es nada. ¿Qué es nada? Vamos a definir esto. Ay, no tengo reloj hoy día, qué bueno. Este es uno, amado, este es uno de los pasajes más líricos, más poéticos del apóstol Pablo. Este es uno de los pasajes, esto de hecho debió haber sido, esto es tratado como un canto de parte de Pablo para la iglesia. Este es uno de los más excelentes pasajes del apóstol Pablo hablando acerca del poder del amor, poniendo en el centro de su mensaje la indestructible vida que existe al alero del amor de Cristo. Por favor, yo te pido en esta mañana, concéntrate en las cosas que yo te voy diciendo a ti, para que tú nunca tengas que decir, no sé qué hacer. Amado, cuando yo veo a un cristiano que me dice, no sé qué hacer, eso no es admisible en tu vocabulario. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El hombre que está instruido en la palabra de Dios, el que está a los pies de la Escritura, sabe lo que debe hacer. ¿Y por qué sabe lo que debe hacer? Porque todos los que vivimos al alero del indestructible amor de Cristo Jesús, sabemos lo que el amor nos imputa realizar día tras día. Pablo, que es uno de los apóstoles con mayor claridad y revelación acerca del amor de Cristo, en este pasaje nos deja de manifiesto el poder protector del gran amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Él a través de lo que nos está exhortando aquí, nos está hablando de lo protector que es el amor de Dios. ¿Por qué una persona puede estar tan indefensa en la vida? Porque está
fuera del paraguas del amor de Dios. Por eso, amado, entiende esto. Cuando tú amas a una persona, cuando tú a una persona la abrazas, la amas, esa persona se siente tan protegida. Cuando una persona no tiene nadie que la abrace, que la acurruque, que le manifieste palabras de amor, esa persona está indefensa. Porque el poder del amor es lo más superlativo y poderoso de esta tierra. Si hay algo seguro para ti y para mí, es el poder de su amor. En el pasaje 32, estos 11 versos tienen una riqueza extraordinaria y no lo podemos ver todo en una hora. Pero me voy a situar en cosas que son claves para tu vida. En el verso 32, Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo. En este pasaje del verso 32 hay una maravillosa alusión que impactaría a cualquier judío que conociera bien el Antiguo Testamento. Esta frase que dice el apóstol Pablo impactaría a cualquier judío que supiera de la Escritura, y de hecho conocían muy bien ellos la Escritura con respecto a esto. Y una de las cosas que el apóstol Pablo intenta transmitir es el profundo fundamento que hay en esta palabra. Por amor a nosotros, no escatimó ni el dar a su propio Hijo. Eso fue lo que dijo. Tú debes saber que sirves a un Dios que es único, que es incomparable y que además te ama con un amor desbordado y apasionado. Mira, hay algunas personas que cuando las aman hacen alarde. Oye, esta persona me ama tanto a mí. Pero hay alguien que te ama más que cualquier persona en esta tierra. Mira, en esta tierra alguien te puede amar, pero nadie te va a amar como te ama Jesucristo el Señor. Con esto no quiero decir que tú menosprecies el amor de los que están a tu alrededor. Disfrútalo. Disfruta los abrazos, los besos, todos los que te abracen y lleguen a ti, te expresen cariño, amor, afecto. Disfrútalo. Pero para allá vamos con la perfección de su amor, a manifestarle a Él. Entonces, debemos dimensionar que aunque no nos dará la imaginación, porque no nos va a dar la imaginación, el gran amor que Él tiene por nosotros es imposible imaginarlo. Por lo tanto, a medida que vamos siendo elevados a su imagen, debemos siempre pensar que todo lo que hace por nosotros es por amor a su Hijo, al cual por nosotros se entregó. Y cuando entregó a su Hijo por nosotros y para nosotros, lo único que Él quería era demostrarnos cuánto nos amaba. Entonces, no cabe duda que esa es la garantía definitiva de que nos ama lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. La palabra que usa Pablo refiriéndose al amor de Dios son las mismas que Dios usó acerca de Abraham, que le demostró su lealtad a ultranza cuando estuvo dispuesto a sacrificarle su propio hijo. El único hijo que tenía Abraham, Isaac, cuando Dios se lo pidió. Pablo aquí está haciendo una comparación con Abraham en la dimensión de la entrega. Por eso, cuando leemos en Génesis capítulo 22, verso 12, cuando leemos ese texto, Abraham no solamente hizo el alarde que iba a sacrificar a su hijo. Él no dijo, si tú me lo pides, esto no es como las frases nuestras. Señor, lo que tú me pidas.
Entonces después Dios dice, ok, te voy a pedir algo entonces para que me lo demuestres. Dígame usted, ¿cuántos de ustedes y nosotros hemos dicho, Señor, lo que tú me pidas te lo daré? Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo están esas decisiones. Y cuando Dios tuvo que a Abraham probar, le dijo, toma a tu hijo y llévamelo a ese monte, un monte que se llamaba Moriah. Llévamelo ahí y yo te diré lo que vas a hacer ahí. Y la Escritura dice que lo llevó, 3 días de camino. Y cuando lo tenía listo ahí, ¿no? Lo bueno que Abraham no había prendido la leña, así que por ese lado Isaac estaba seguro, ¿no? Porque la Biblia dice que había leña, cuchillo. Y Isaac pregunta, bueno, Señor, le dice, Padre mío, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿y el sacrificio dónde está? ¿Y cuál es la frase de Abraham? Dios proveerá. Mira, amado, ahí hay un tremendo misterio. Cuando Dios a ti te pida algo que tú crees que es tuyo, dalo sin reparos. Porque cuando lo vayas a dar, así cuando tú estés allí a punto de darlo, yo te voy a decir, basta. Ya sé que tú me darías lo que yo te pidiera. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Entonces cuando el texto dice, Génesis 22 dice, cuando estuvo a punto de clavarle el puñal en el cuello a su hijo, dice que Dios le habla y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Pablo parece decir en este contexto, amado, tú te preguntarás, primero, antes de decir lo que Pablo dice, tú te preguntarás, ¿por qué Dios tiene que pedir algo? ¿Por qué Dios pide? De pronto tú puedes ofrecer, y tú cuando ofreces, tú ofreces lo que tú quieres. El tema es cuando Dios te pide algo. De pronto hay personas que pueden en la iglesia amar demasiado a su esposo y le dicen, sacrifícamelo. Ay, Señor, con todo gusto te lo pongo en el altar. Si quiere le pongo doble leña para que se consuma bien, para que no quede duda que va a quedar consumido. O si un esposo recibe la revelación y recibe la palabra y le dice sacrifícame a tu esposa, con todo gusto y agrado, Señor, te lo sacrifico. Que suba como olor grato y fragante a tu presencia, porque aquí no me está haciendo muy fragante. Usted podría decir cualquier cosa ante una demanda divina. Usted podría decir cualquier cosa. Y discúlpeme que sea un poco jocoso con esto. Lo que pasa es que cuando Dios a usted le pide algo que le sobra, usted lo puede dar fácilmente, a eso estoy aludiendo. O algo que no necesita, o algo que ya careció de cierto valor, usted lo va a sacrificar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios nos demostró que cuando Él sacrifica algo por ti y por mí, lo hace de la mejor manera. Amén. Entonces, Pablo parecía decir esto. Esta era la exhortación de Pablo a la iglesia de Roma. Considera el ejemplo más grande del mundo que ha dado un hombre jamás de su lealtad a Dios. Considera a Abraham, un hombre superlativamente generoso y amante de Dios, que no tuvo reparos en entregar a su hijo. Así, dice Pablo, es la fidelidad y la lealtad de Dios para contigo y para conmigo. De la misma manera que Abraham fue tan leal a Dios que estuvo dispuesto a sacrificarle lo más precioso que tenía, que era Isaac, Dios así es tan inmensamente leal con los hombres, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio y único Hijo, Jesucristo.
Sin duda, amado, cuando tú lees este párrafo, cuando tú observas este cuadro, porque Pablo nos está intentando mostrar un cuadro que sea ejemplificador, que podamos entender la magnitud de su amor. Y con este cuadro, Dios, por medio de Pablo, nos está llevando por un camino donde jamás tendremos duda de confiar en la fidelidad y en la lealtad de Dios. Amado, por favor, este mensaje tiene el propósito de mostrarte la dimensión del amor de Dios. Y quizás me quede muy corto con muchas palabras, porque no tengo una abundancia de palabras para poder expresarte el amor de Dios. Pero lo que debes saber es que más que una retórica y una frase bien hilvanada, tú tienes que fijar tus ojos en Él, en Jesucristo, en quién Él era, quién fue y qué se hizo por causa de tu vida y por causa de la mía. Eso te tiene que dar un antecedente claro de la dimensión del amor de Dios. Entonces Pablo, considerando este ejemplo, te está diciendo, no tienes más seguridad en este mundo que la que tienes en Dios. Dios jamás te va a fallar, nunca te va a fallar. Cualquier persona te podría fallar en esta tierra, menos Él. Él no te va a fallar. Entonces, Pablo en el verso 32 entonces usa la palabra escatimar. ¿Y qué significa la palabra escatimar? Esta palabra es muy poderosa. Escatimar es la palabra pheidomai en griego, que significa ser cauteloso, abstenerse, evitar, indulgente, significa ahorrar, significa reservar, tener consideración, significa evitar la aflicción de aquel mal o retribución que estaba decretado. Y tú te preguntarás, pastor, ¿y qué significa todo eso? Bueno, te lo voy a traducir. ¿Qué significa entonces en el contexto de lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que cuando tuvo que sacrificar a su hijo, él no fue cauteloso en entregarte a su hijo. ¿Te has dado cuenta que cuando uno tiene que hacer una inversión, ¿qué es lo que es uno? Cuando uno tiene que invertir algo, ¿qué es lo que primero hace? Ser cauteloso. Si lo que voy a invertir va a tener su fruto y qué sé yo. Entonces, en primera instancia, Dios no fue cauteloso contigo, lo invirtió todo y te miró y dijo, voy a invertir todo por mi hijo. Él no fue cauteloso, Él lo invirtió y ya. No se abstuvo. Por eso el texto dice, no escatimó. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no se abstuvo, no evitó, no quiso ser indulgente, no se ahorró el Hijo, no se lo reservó, no tuvo consideración con la dimensión de quién Él era en el cielo, lo que Él significaba en el cielo. Él no lo tuvo en consideración. Él vio tu necesidad y lo envió, lo invirtió en esta tierra. ¿Te vas dando cuenta? Dime, amado, ¿te vas dando cuenta o no? ¿Te vas dando cuenta del gran amor de Dios por ti? Cuando la Escritura dice, no escatimó, el Padre se le pasaron todos estos verbos por la mente y todos los verbos que tú y yo no conocemos acerca de despojarse. No evitó la aflicción de aquel o la retribución que estaba decretada en Él por tu causa y por la mía. Amado, yo cuando yo escribía esto, yo decía, Señor, es que tú eres extraordinario como haces las cosas. Tú nos miraste y no te ahorraste nada para venir a rescatarnos. ¿Sabes qué significa eso, amado? Eso significa, dime tú, cuando tú has hecho una inversión y tú dices, me voy a dejar este restito por si
por si no me va bien en la inversión. O quieren hacer una inversión y dicen, no, yo esto no lo voy a tocar. El Padre no se ahorró nada por ti y por mí. ¿Tú no puedes dar gloria a Dios por esto, amado? Tú podrías decir, no sabía que me amaba tanto el Padre. No, uno debería decir, Señor, ¿cómo tú me amas tanto? Es que yo jamás dimensioné esto. Esto es así. Esto es tan poderoso, amado. Si yo terminara aquí el mensaje, tú ya entendiste el mensaje, ¿cierto? Ya lo entendiste, decir, ya pastor, bájese, no hable más. Pero voy a seguir hablando. Esta palabra entonces nos indica que el Padre no perdonó ni a su propio Hijo por nosotros. Qué extraña esa frase. Esa frase es extraña. ¿Te has dado cuenta que cuando uno tiene que hacer algo en pos de alguien, y dice, ya, listo, esto, no, pero esto no. Esto lo vamos a perdonar. No, esto no, esto lo dejemos. Ese es el... ¿Tú me vas entendiendo en esta manera? Lo que Dios hizo fue ¿qué? El Hijo, el admirable, el glorioso, el esplendoroso, la luz resplandeciente, la expresión de mi ser, a Él lo voy a enviar. A la luz de este incidente entonces y de este lenguaje, nuestro apóstol Pablo no se propone expresar cosa menor que esto, que Dios al no reservarse su propio Hijo, sino entregarlo, consumó en su carácter paternal un misterioso acto de abnegación, sobrepasando cualquier acto humano conocido y superando cualquier acto de amor manifestado o visto jamás en esta tierra. Qué tremendo, amado. Amados, es difícil entender todo esto. Y uno de pronto sirve a Dios. A veces uno sirve a Dios con tanta liviandad, con tanta... Señor, voy a ir, voy a estar allí. Está bien, te voy a servir, pero no me demandes todo. Yo pregunto, aquel que lo dio todo por ti, ¿tú podrías tener una postura de esa? Que tú o yo tuviéramos la patudez de decir, hago esto, pero esto no. Me demandas esto, pero esto no. Amado Dios, yo lo que estoy tratando de decirte es que Dios a ti y a mí nos llama a expresar esta dimensión de entrega en el amor. Porque recuerda esto, todo lo que tú hagas que no se parezca al Hijo, Dios no lo considera una ofrenda. ¿Por qué Dios nos permitió que su Hijo nos mostrara y nos evidenciara todo esto? Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, si no tiene el modelo, el diseño, la forma de Cristo, es una obra muerta. Yo sé lo que tú vas a pensar y yo sé lo que tú estás pensando. Pero es que yo no lo puedo, es que hay cosas que yo no puedo hacer. Yo sé que hay cosas que tú no puedes hacer. Solo el amor de Dios lo puede hacer a través de ti. Tú no lo puedes hacer. No me estás diciendo nada nuevo. Y tú me dirías, bueno, entonces, pastor, ¿para qué me está pidiendo hacer algo si usted sabe que yo no lo puedo hacer? Bueno, precisamente por eso. Para que tú aprendas que hay un camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque hay gente que no tiene vida.
Porque hay gente que no vive en verdad porque no han escogido el camino que fue trazado para ti y para mí. Por eso el camino no es Pablo, el camino no es Moisés, el camino no es Pedro. Ellos fueron instrumento para que nos guiaran por esto. Aún yo soy un instrumento, aún tú eres un instrumento. Tú puedes inspirar, yo puedo inspirar, sí. Pero todo lo que tú y yo inspiramos tiene que ver con ese modelo. Viendo el pasaje 33 y 35, por favor, atiéndame aquí. Mire, quisiera quedarme detenido diciéndole tantas cosas, pero tengo que avanzar con el tema. Es difícil decidir cómo vamos a tomar los versículos 33 y 35 del pasaje que leímos. Cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y así sucesivamente comienza diciendo cosas el apóstol. Por la semántica de las palabras, que nos podrían confundir acerca de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Podríamos cuestionar su lealtad y amor no por su falta de seriedad, sino por nuestra realidad. ¿Cómo Dios me va a ser fiel? Si yo soy una persona que anda en un tobogán de emociones, un día estoy aquí, al otro día estoy acá, a veces decido esto, al otro día decido esto otro. Dios me entiende en ese trajín de vida. Dios te entiende porque te ama. Lo que no implica que no esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Él no va a estar de acuerdo con eso. Pero te sigue amando. Por eso te tiene aquí. Por eso te seduce con su amor y te recuerda que hoy vienes a verme. Recuerda que hoy vienes a estar a los pies de mi palabra. Yo te voy a hablar hoy día. Pero Señor, tengo tantas cosas que hacer. Y Dios te puede decir, pero yo te quiero hablar. Tú me estás pidiendo respuestas y hoy las tengo. Pero es que tengo tantas cosas que hacer. Ok. Bien. ¿Cuántas personas dicen, Señor, quiero que me hables? Pero las personas creen que tú abriendo la Biblia, encuentran una respuesta. Ocasionalmente tú las vas a encontrar, pero la Biblia y la Escritura tiene un modelo. La Biblia dice que la fe viene por... Entonces, ¿qué tú tienes que venir a hacer aquí? Ese es el tema. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, Pablo expone, en estos dos textos, Pablo expone realidades que podrían acontecer en nuestra vida, en las que el amor de Dios será inalterable, será protector, será seguro, será nuestra fortaleza. Estos versos entonces se pueden tomar de dos formas y cada una de ellas tiene un sentido excelente conteniendo preciosas y maravillosas verdades. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué intenta decir Pablo? La primera interpretación que tenemos de eso que dice Pablo ahí es lo siguiente. Primero, podemos tomarlo como dos afirmaciones, seguidas de dos preguntas que hacen referencia en lo siguiente. La primera afirmación es esta. Dios es quien declara a los hombres no culpables. Porque aquí hay una tremenda declaración de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la primera afirmación es que Dios es quien declara a los hombres no culpables. Esa es la afirmación. Siendo así, que Él te declara no culpable, ¿quién se atrevería a condenar tu vida o condenarme a mí por mi pasado? ¿Quién podría hacerlo? Muchas veces nosotros tenemos problemas de amor porque tenemos un pasado que nos golpea. Pero si Él te justifica, ¿quién tiene el poder de contradecir a Dios que te ama?
Entonces, si es Dios quien ha declarado a los hombres no culpables, entonces estás a salvo de que nadie te condene. Nadie te puede condenar. Esta es una gran verdad. Y segunda afirmación que hace el apóstol: ponemos nuestra fe en Cristo, que murió y resucitó y vive para siempre. Siendo así, que murió, resucitó y vive para siempre, puede haber algo en este o en otro mundo. Note esa palabra, por favor, porque eso va a tener mucho significado un poco más adelante. Puede haber algo en este o en otro mundo que nos pueda separar de nuestro Señor resucitado. Si lo interpretamos así, entonces, como lo estamos viendo, se establecen dos grandes verdades. Uno, Dios nos ha declarado inocentes o no culpables. Por tanto, nadie nos puede enjuiciar, condenar, penalizar o censurar. Nadie, absolutamente nadie. ¿Se acuerdan ¿Te acuerdas tú cuántas personas absolvió Jesucristo, pero los fariseos condenaban a esas personas, pero Jesucristo las absolvió? ¿Se acuerdan o no? Zaqueo, la mujer samaritana, la mujer pecadora y tantas. Jesús las absolvió, pero los otros las condenaban o no. Amado, si Dios te absuelve en su amor, nadie te puede condenar. Así que no importa lo malo que hayas sido, lo mala que hayas sido, lo odiosa que hayas sido, lo odioso, lo insoportable que hayas sido. Cuando alguien te recuerde, es que antes de Cristo este era insoportable, Dios mío. Pero después de Cristo es otra criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me apasiono con estos temas, amados, porque yo me acuerdo de cómo yo era. Cuidado con decir amén. Mire que Dios todavía está tratando conmigo, así que por favor. La segunda interpretación, porque hay otra manera de interpretarlo también esto. Dios nos ha declarado no culpable. Entonces, ¿quién nos puede condenar? Y la respuesta es diferente aquí. Note esto. La respuesta aquí tiene un giro que es extraordinario. Entonces, ¿quién nos puede condenar? Y la respuesta es que Jesucristo es el juez de toda la humanidad. Y es el único que tiene derecho a condenar o a absolver. Pero lejos de condenar, está a la diestra de Dios el Padre. Y dice la Escritura, ¿qué está haciendo a la diestra de Dios el Padre? Intercediendo por ti y por mí. Está bien cuando Dios te habla y cuando Dios te atrae y te da una palabra. Está bien que tú pienses y digas, Señor, pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor, para esto? Dios te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Si yo te absuelvo, no permitas que nadie dañe la identidad que yo te he dado al absolverte. Amén. Entonces, si Él está entonces intercediendo por nosotros, puede que Pablo también esté diciendo algo muy maravilloso en el verso 34, ¿cierto? En la anterior, cuando él dice, ¿quién es el que condenará? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Amado, estas verdades tú las tienes que saber porque estas verdades te dan identidad, te afirman en el lugar donde Dios te ha puesto. Entonces, puede que Pablo esté diciendo algo mucho más grande y poderoso en este verso. Aquí está diciendo 4 cosas que son muy poderosas acerca de Jesús. Escuche, murió, resucitó, está a la diestra y intercede por nosotros. 4 cosas poderosísimas. Fue crucificado allí, ¿cierto? Resucitó, está a la diestra de Dios
y está permanentemente intercediendo por nosotros. Ahora bien, el primer credo, esto es importante que usted lo sepa. Esto es historia, pero esto es importante que usted lo sepa. El primer credo de la iglesia cristiana, que sigue siendo la quinta esencia de todos los credos, dice: fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de la muerte, está sentado a la diestra de Dios, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa era la quinta esencia, ¿no? Ese era lo más sublime, ese era lo más exacto de la doctrina de la iglesia primitiva. Cuando Pablo observa esto, Pablo recibe una revelación y entiende que hay algo que nos está diciendo dentro de ese credo de la iglesia primitiva. Tres afirmaciones de la declaración de fe de Pablo coinciden con la del credo de la iglesia primitiva: que Jesús murió, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pero la cuarta de Pablo es diferente. En el credo de la iglesia primitiva es que Jesús vendrá como juez de vivos y muertos. En el credo de Pablo es que Jesús está sentado a la diestra de Dios defendiéndonos como abogado. Qué bueno tener un abogado delante de Dios, ¿eh? Cuando tú tienes, amado, mira, cuando tú tienes una problemática en la tierra, ¿eh?, y tú tienes un conflicto grande porque estás bajo penalidad, tú debes saber que Dios tiene un abogado a su lado que no necesariamente trabaja a favor de él, sino que trabaja a favor de nosotros. Pero lo más extraño que ese abogado que está al lado de Dios, puesto por Dios, no trabaja por Dios, trabaja para defendernos a nosotros para con Dios. Es extraño eso. Cuando se supone que tendría que tener un abogado que permitiera que confirmara que nosotros no merecemos su perdón. Pero ese abogado está allí para defenderte delante del Padre, para defender tu causa y la mía. Entonces, en el credo de Pablo, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y Pablo afirma, pero no está sentado como un juez. Está ahí como un abogado. No está como el fiscal que quiere condenarte. Está encargado de tu defensa y de todas tus causas. ¿Se acuerdan la parábola esa del juez injusto? ¿Se acuerdan de esa parábola? Señor, hazme justicia. Y ahí hay una parábola muy hermosa. Tú tienes un abogado, yo tengo un abogado, que a la vez es juez. Amado, si nosotros no tenemos por dónde perder, si el juez y el abogado están de nuestra parte. Amado, si, mira, tu vida está tan segura, tú estás tan asegurado por el amor de Dios, que Dios decretó que Jesús fuera juez y fuera abogado. O sea, el juez está a favor nuestro y el abogado también. O sea, tenemos una colusión divina a favor nuestro extraordinaria. Es que ya el que se pierde es torpe, pues, amado. O sea, no, el que se pierde con ese juez y con ese abogado ya es porque ya definitivamente ya no sé qué hay que hacer con ese personaje. Dé gracias al Señor por ello, ¿no? Entonces, según Pablo, el segundo credo es el correcto. ¿Y por qué el segundo credo es el correcto? Por el nivel de revelación que contiene. Claro, la iglesia primitiva puso su acento en que Cristo volvería como juez de toda la tierra y así va a ser. Pero mientras aparece el juez, el abogado está en pleno ejercicio por ti y por mí. Así que el amor de Dios nos tiene cubierto y nos tiene protegido. Amado, pero por favor, yo con esto no te estoy dando largona para que tú te comportes como tú quieras. Amén. Por favor, cuidado, porque alguno podría decir, qué bueno, entonces me voy a portar como quiero. No, si al final tengo el juez y el abogado de mi parte, vamos dándole nomás. No.
Hoy me salió como un cantante esa, no, 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 no. Entonces, el segundo credo, según Pablo, es el correcto por el nivel de revelación. En un tremendo salto de pensamiento, Pablo contempla a Cristo no como juez, aunque lo es, sino como un amador de las almas de los hombres y como abogado defenderá nuestras causas para no perder ninguna. Cristo no pierde ni una causa. Amén. Él no pierde causas. Él murió para no perder ninguna, absolutamente ni una sola. Y de pronto cuando uno dice, Cristo no va a perder ni una causa, ¿qué es lo que hace uno? Uno piensa en el familiar más malo así. Ay, Señor, Padre, si tú no pierdes ni una causa, por favor, que este familiar que nunca me escucha, Señor, pero qué bueno que tú no pierdes ni una causa. Lo presento en tu altar, Señor, para que tú lo toques, para que tú lo alcances, para que tú, Señor, lo inundes con su amor. Esa sería una buena oración en el altar de Dios. Sería una muy buena oración en el altar de Dios, de acuerdo a esta revelación que estamos recibiendo. Entonces, ahora, aquí es donde se pone intenso este mensaje. Aquí es donde vemos el inexpugnable amor de Cristo hacia nosotros. Pablo prosigue cantando esta oda, ¿no? Este cántico que está aquí en el capítulo 8. Nada nos puede separar del amor de Dios que se nos ha manifestado en nuestro Señor resucitado. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ni la aflicción, ni las penalidades de la vida, ni el peligro nos pueden separar del poder de su amor. Los desastres del mundo no nos separarán del amor de Cristo. Al contrario, los desastres de esta tierra no te separarán de Él. Al contrario, te acercarán más. ¿Te has dado cuenta que cuando hay un terremoto 8.5 como el que hubo, Dios mío, yo nunca vi tantas personas orando como esa vez? Y en el de los 85 fue peor ese. Porque ese creo que fue más fuerte que el último que hubo, solamente que disfrazaron las estadísticas. Pero en el del 85, amado, yo me acuerdo, yo tuve amigos que me decían, Manuel, ¿tú quieres? ¿A dónde te pilló a ti? No, yo estaba en la iglesia. Oye, yo andaba en la calle, yo veía como la gente se tiraba al suelo arrepintiéndose, me decía. Claro, porque los desastres, a los que andan medio extraviados por ahí, claro, les recuerdan que andan en lugares donde no deben andar. Te recuerdan que tu lugar no es donde tú estás. ¿Por qué, digo yo? ¿Por qué te tiene que hallar un desastre para tú entender que estás en el lugar equivocado en la vida? Pero mira lo que dice. Ni la aflicción, ni las penalidades, ni el peligro nos pueden separar del amor de Dios, los desastres, todo. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿A cuántos Dios los ha tenido que traer hacia Él en esta circunstancia? Entonces, de pronto uno pensará, ay, el Señor no me va a rescatar. No, Él va a estar ahí contigo. Pero te va a reprochar. ¿Sabes qué te va a reprochar? Cómo has tratado su amor. Eso es lo único que tú vas a sentir. Dios te va a seguir amando. Y Él te va a decir, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás con mi pueblo? ¿Por qué estás invirtiendo tu tiempo en cosas que no aprovechan? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de siempre escoger lo temporal y no vivir bajo mi manto eterno de gracia? Pablo entonces decía, ni la vida ni la muerte nos pueden separar del amor de Cristo. En la vida, amado, vivimos con Cristo. En la muerte morimos con Él. Y como morimos con Él, resucitamos también con Él. La muerte, lejos de ser una separación, es solamente un paso hacia una más íntima unión y comunión con Él. No es el final, sino el comienzo de la eternidad con Cristo para siempre. Pablo decía, yo una de las cosas que no entendía, ¿por qué Pablo decía, ni ángeles me pueden separar del amor de Dios? ¿Cuál es la razón? Se supone que los ángeles no deberían ser un estorbo. ¿Pero por qué? Mire lo que decía la tradición judía. Note esto. ¿Por qué Pablo decía que los poderes angélicos no nos pueden separar del amor de Él? En aquel tiempo, oído aquí por favor, en aquel tiempo los judíos habían desarrollado mucho la creencia en los ángeles. Para ellos todo tenía un ángel. Los vientos tenían un ángel, las nubes, la nieve, el granizo, la escarcha, el trueno, el rayo, todo tenía un ángel.
el frío, el calor, las estaciones, todo tenía su ángel. Los rabinos decían que nada había en el mundo, ni siquiera una brizna de hierba, nada que no tuviera su ángel. Por eso el apóstol dice, ni ángeles. ¿Cuál es la razón? Se supone que los ángeles te tienen que acercar a Dios. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Pablo usa este término? Los rabinos decían, según ellos, había 3 rangos de ángeles. El primero incluía tronos, querubines y serafines. El segundo incluía poderes, señoríos y fuerzas. El tercero incluía ángeles, arcángeles y principados. Y tú puedes ver eso ahí en Efesios capítulo 1:22, Efesios 3:10, Efesios 6:12. ¿Se acuerdan cuando habla acerca de los ángeles? En todos esos textos, ahí están los ángeles. Pero yo nunca lo había separado como Pablo los pone aquí como un ejemplo. Y Pablo en más de ocasión habla de ellos en estos textos. Por esa razón él dice, ni ángeles, ni principados. Ahora bien, los rabinos, y recordemos que Pablo había sido uno de ellos, creían que los ángeles eran poco amigos de los humanos. Eso creían los rabinos. Entonces, creían que se habían enfadado. Ellos, los rabinos, creían que los ángeles se habían enfadado. Cuando Dios creó a los hombres, se habían puesto un poco celosos, porque no querían compartir a Dios con otra especie como nosotros. Por eso Pablo dice, ni ángeles nos podrán separar. Los rabinos tenían la leyenda de que cuando Dios se apareció a Moisés, camino al monte Sinaí para darle la ley, ellos dicen, y su tradición dice que Moisés estaba rodeado de los ejércitos de los ángeles. Y como estos no estaban de acuerdo con que se le diera y se le promulgara la ley a Israel, le asaltaron camino al monte a Moisés. Y de hecho estaban, según la tradición, estaban decididos a impedir que se promulgara la ley para este pueblo. Y allí fue donde Dios intervino para que Moisés llegara al lugar. Ahora, recuerda esto, pon esto en cuadro y ponlo en contexto. Moisés, un hombre humano, carnal, sujeto a limitaciones, los ángeles, por sobre todas las cosas, santos, perfectos, protegiendo al gran Redentor y Rey, ¿iban a dejar pasar a alguien humano a ese lugar? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que tiene cierto... esa era la razón. Claro, yo no quería compartir, pero Dios, tú eres un Dios santo y nosotros guardamos tu santidad. ¿Cómo te sube acá? Entonces Dios tuvo que intervenir allí. Entonces, Pablo, haciendo eco de las ideas de su tiempo, dice que ni siquiera los mezquinos y celosos ángeles nos pueden separar del amor de Dios, por mucho que lo procuren. Entonces, no hay época de la historia, amado, no hay época de la historia, no hay tiempo que nos pueda separar del amor de Cristo. Pablo habla de cosas presentes y de cosas por venir. Note esto, mire lo que dice Pablo, ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Usted ve cómo está la humanidad hoy. Que la humanidad hoy, el sistema de hoy, aleja a la sociedad cada vez más de Dios. Y nosotros estamos en medio de esa sociedad. Por eso Pablo, anticipándose y recibiendo revelación de esto, ¿qué dice él? Porque este mensaje es profético para nosotros. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pablo nos está dando una seguridad. ¿Cuánta gente cristiana, amado? ¿Cuánta gente cristiana, por el temor a todas estas cosas, ya no envía a sus hijos al colegio? ¿Por qué? Porque dice, no, yo no quiero enviar a mi hijo porque todo está tan malo. Amado, no temas. Dios guardará nuestra heredad. Ni lo presente ni lo porvenir. ¿Qué está diciendo? Pablo está diciendo, le está hablando a la iglesia de este tiempo, que puede estar atemorizada con todas las cosas que están sucediendo. Tranquilo, el amor de Dios nos va a guardar. El amor de Dios nos va a proteger, nos va a sustentar. El amor de Dios nos tiene guardado y protegido. ¿Sabías tú que los judíos dividían el tiempo en esta era presente y lo porvenir?
Estos hombres eran muy entendidos, entonces como Pablo era uno de ellos, les está hablando en todo el espectro del conocimiento de ellos para poder desbaratar cualquier argumento que ellos tuvieran en contra del amor de Dios. Por eso habla de que el amor de Dios es inexpugnable. Una persona con el amor de Dios es indestructible. Y cuando digo que es indestructible, estoy hablando de que es una persona que está tan parada en el amor de Dios, que cualquier cosa que le suceda, el amor de Dios absorbe todo lo que le puedan hacer. Todo, absolutamente todo. No tiene conflictos con su humanidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios le gobierna, le inunda. Habrán algunos entonces que manifestarán ciertas debilidades en su cuerpo, con cosas simples. El pastor no me saludó. ¡Ay, Señor, el pastor no me saludó hoy día! Me voy a morir. Dios mío. Entonces imagínense, si la falta de un saludo destruye a una persona, imagínate Dios le ponga una demanda mayor. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo Dios? Dios va trabajando en diferentes niveles sobre tu vida. Hasta que el amor de Dios pueda expresarse de manera perfecta en tu vida hacia el mundo. Muchos cristianos, en vez de preguntarse por qué les suceden tantas cosas, no piensan que el amor de Dios está siendo perfeccionado en ellos. Porque la Escritura dice que Jesucristo fue perfeccionado a consecuencia de las aflicciones. Amado y amado del Señor, tú no vas a ser diferente a Cristo, vas a ser perfeccionado a consecuencia de las aflicciones. ¿Qué puedes hacer tú con una persona que te agrede verbalmente, que te humilla? Tú lo único que puedes decir es mirarla. Mírala con una leve sonrisa, no burlesca ni sarcástica, sino que no dejes que el amor de Dios deje de ser expresado a través de ti. Porque de que vas a vivir esto, lo vas a vivir. Voy terminando ya, mi amado. Pablo está diciendo entonces, en este mundo presente no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Llegará el día cuando este mundo será sacudido y amanecerá la nueva era, una era que tú no conoces, que yo no conozco. No sabemos lo que se nos viene. Yo no sé lo que mis nietos van a vivir. No sé lo que los hijos de mis nietos van a vivir, mis generaciones, no lo sé. La seguridad que tengo es que Dios va a guardar mis generaciones. Por su gran amor, Dios lo va a guardar. Llegará el día entonces, y ese día llegará. Pero no importa, porque entonces tampoco, cuando se acabe el mundo y se haga realidad el nuevo, el lazo de unión con Cristo, el que tienes tú y yo, permanecerá inexpugnable, indestructible. Ninguna influencia maligna, poderes, entre comillas, nos separará del amor de Cristo. Pablo menciona específicamente dos cosas. Escucha aquí, por favor. Mira qué interesante es esto. Pablo menciona dos cosas. Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Tú entiendes eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Pablo diga ni lo alto, ni lo profundo? El mundo antiguo estaba obsesionado. Y mira cómo te va a parecer esto. El mundo antiguo estaba obsesionado con la idea de las estrellas. Bueno, nada diferente hoy día. ¿Cuánta gente lee el horóscopo? ¿Cuánta gente cuando va a comenzar el año, lo primero que quiero leer, quiero ver qué dice el calendario chino para mi vida, para este año, quiero saber cómo me va a ir? Las estrellas y todo ese tema ahí, amado. Entonces, el antiguo mundo estaba obsesionado con las ideas de la estrella. Mis amados, yo conocí gente que antes de lavarse los dientes, antes de sacarse las lagañas, lo primero que se metía era al diario a ver qué decía el horóscopo. Que me va a ir bien hoy día. Perdí la... Y conocí gente que leía el horóscopo y decía,
Uy, hoy día dice que voy a tener una visita, parece que va a llegar la persona que estoy esperando. Y estaban todos los días y ahí se quedan esperando. Y oso, y otro día más, y no llegó porque el horóscopo se equivocó. Pues, sí. Entonces, la gente estaba obsesionada en aquel tiempo y en este también estaba obsesionado. Creían que todas las personas nacen bajo una cierta estrella que decide nuestro destino. Y todavía hay algunos que creen en la influencia de las estrellas. Pero en el mundo antiguo era una creencia obsesiva, pero era obsesivo, amado. Era obsesivo. Mire, para alguna persona que tiene alguna duda aquí, le voy a dar el siguiente dato. Nosotros teníamos, esto solamente al margen, teníamos en la iglesia donde yo nací había un diácono que trabajaba en Mercurio. Y un día le preguntamos, le dijimos, a ver hermano Solovera, cuéntenos la firme con la cuestión del horóscopo de Nostradamus. Nostradamus se llama el que lo ponía ahí. ¿Quiere que le diga la verdad? Lo que pasa es que nosotros cuando teníamos que hacer el diario, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos un día en particular para atrás y decíamos, ya, pongamos este que pusimos hace 6 meses atrás, ya pongámoslo aquí. Y la gente creía que era nuevecito. Así que Nostradamus había estado toda la noche indagando en el cielo a ver qué es lo que había para ellos. Nada. Habían ido ahí al registro que tenían y lo habían replicado y la gente compraba el diario solamente por el horóscopo. Nota al margen, por si acaso. Esa cuestión siempre fue un engaño. Entonces, cuando el apóstol dice ni lo alto, ¿qué significa lo alto? ¿Qué está diciendo? Aquí se usa la palabra en griego upsoma, que significa lugar o cosa elevada, abstractamente, altitud, por implicación, barrera, figurativamente, altivez. Esta palabra se toma a consecuencia de cuando una estrella estaba en su cenit y se suponía que su influencia era máxima. ¿Qué quiere decir esto? Ni lo alto. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir Pablo? Ustedes que se dejan guiar por esa estrella, no teman. Si esa estrella dice que usted va a tener un mal año, no le haga caso, no depende su vida de eso. Ni lo alto. Entonces Pablo tenía que derribar creencias que estaban tan instaladas en el corazón de la gente. Y cuando habla de profundidad, escuche, se usa la palabra atos. Y era cuando esta estrella estaba en su nadir o en su adversidad, dispuesta para empezar a ascender y ejercer su influencia sobre una persona. ¿Qué significa eso? Lo profundo era cuando estaba destruida. Y usted sabe que una persona o algo destruido se levanta en contra de ti, esa destrucción obviamente que va a llegar a tu vida. Entonces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Lo vamos a traducir al lenguaje actual. No seas tonto, las estrellas no te van a hacer nada. Eso no sirve para nada. Eso no existe. No te dejes guiar por esas tonteras. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. No tengas miedo de eso. Todo el cuco que meten con todo eso no es verdad. Pero, como ellos eran tan obsesionados, ¿qué sucedía? Como eran tan obsesionados, a ellos les infundía temor que esta gente le hablara de eso. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Ni lo alto, ni las estrellas que están allá, ni lo profundo, ni las que están destruidas. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo dice a los que estaban y a los que están aún obsesionados con estas cosas, las estrellas no te pueden hacer ningún daño, ni en su subir ni en su bajar. Son impotentes para separarte del amor de Dios. Ningún otro mundo nos podrá separar del gran amor de Dios. Ni lo presente ni por venir. Y con esta frase termino. Pablo sabía que en aquel tiempo se estilaba mucho de los otros mundos. Mire, hay gente que hay gente de pronto que hasta en la iglesia cree
No sé, ¿qué pasa con los marcianos? ¿Qué pasa con los reptilianos que hay debajo de la tierra? Hay tanta historia tonta, Dios mío, que personas cuando a mí me comienzan a conversar, a comentar cosas, Dios mío, yo no sé cómo responderle. Pues yo no sé cómo tienen cabeza para eso. Porque creían en otros mundos. Ahora sí, lo que sí te voy a decir esto. Cuando Pablo usa la palabra otro, es la palabra heteros, que significa realmente diferente. Lo que Pablo está diciendo es, supongamos que inexplicablemente, como por arte de magia, te encontraras en otro mundo totalmente diferente de este. Pablo está tratando de decirte, estarás a salvo. ¿Qué es lo que te está tratando de decir Pablo? Suceda lo que suceda en el mundo, y aunque este mundo cambie y no sea la realidad de lo que Dios creó, no te preocupes, Dios te va a proteger de todas formas. Todo lo que el ser humano cree, todo lo que el ser humano vaya a crear, porque amado, de que van a crear cosas, las van a crear. Eso de que están interviniendo el genoma y tantas cosas, qué sé yo, están creando en laboratorios monstruosidades, sí, pero ese mundo que no es existente a la vista nuestra aún, no te preocupes, Dios nos va a guardar de ese mundo. Dios nos va a guardar de todo el desastre de esta humanidad. No te preocupes, el amor de Dios tiene el poder de guardarte a ti y tus generaciones. Dios es Dios aún del terror, de lo más terrorífico que haya en la tierra y de lo que haya debajo de la tierra. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que llegará el día que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tendrán que doblar ante la presencia del Señor. Así que, amados, si yo tengo que hablarte de un mundo extraño que nosotros no conocemos, aún el infierno tendrá que arrodillarse ante el Señor. Así que, amado, ese infierno y el infierno que desconozcamos en la vida, tú estás protegido por el gran amor de Dios. El amor de Dios es inexpugnable, indestructible, inabordable. Tú estás inundado, tú estás asegurado, tú estás en Cristo. Y el que está en Cristo es intocable por el mal. Y escucha esto, es intocable por el mal. Y estoy hablándote de este mal. Estoy hablándote del mal que te pueda destruir y que te pueda hacer no estar nunca más con él. No, te vas a enfermar, puedes tener un accidente, puede suceder algo que te vayas con el Señor, pero tu vida está asegurada con Él. Y en su amor tú vas a ser guardado. Por causa del testimonio que tú tienes que dar y por causa del testimonio que yo tengo que dar. Porque si yo te dijera que no te va a suceder nada, entonces yo no tendría explicación por qué están muriendo tantos cristianos por allá, a donde están todos los árabes, allá que cristiano que se levanta con una bandera y con una Biblia lo matan. Esos hombres mueren por su fe. Por eso te digo, pueden matar tu cuerpo, pero no van a matar la esencia de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. No sé si le puedes dar un aplauso al Señor por eso. El amor de Dios, indestructible, para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Nada nos puede separar del gran amor de Dios. Ponte en pie en esta mañana.